Bienvenidos todos los que están viendo la presentación a través de YouTube. Bienvenidos a los que están en nuestra sala de Zoom. Hoy, por supuesto, los que están en Zoom podrán hacer sus preguntas y resolver sus dudas al finalizar el tema. Sin embargo, ahora para ustedes presentaremos el tema que se titula El sueño del alma. Así que puede tomar asiento. Prepárese, abroche sus cinturones porque realmente lo necesitará en este estudio, ¿ok? Así que vamos a comenzar con una oración para agradecer al Señor que está con nosotros. Papito, gracias por tus milagros, gracias por tu forma de guiarnos, por tu forma de bajar y susurrarnos al oído que nos amas. Con esta seguridad, hoy vamos a empezar a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Al comenzar el estudio de hoy, antes de comenzar, quiero compartir con todos los que están viendo este video que ya me ha llegado el libro en físico, así que si usted lo quiere adquirir, tiene un formato muy bonito, una tapa muy legible, hermoso diseño y realmente ha quedado como yo quería que quedara. La verdad, no puedo decir nada y estoy contento de tenerlo. Es mi primer libro. Por fin he escrito un libro que desde mucho tiempo que quería tenerlo y hacerlo, y hoy lo tengo en mis manos. Creo que será una linda reliquia. Así que si usted es de Sudamérica, probablemente debería contactarse con nosotros, dejar un comentario para que hagamos un pedido, juntemos a las personas en su país y podamos hacer un pedido para que resuelvan el asunto de impuestos entre todos. Pero si usted es de otro país, probablemente le sea mucho más fácil adquirir el libro. También tenemos nuestro curso bíblico, Un Dios como Jesús, así que todos los que lo quieran obtener, es bastante delgadito, pero tiene 22 lecciones impresionantes, pero son impresionantes porque le permitirán a usted reflexionar, no es dogmático, y usted podrá con Cristo resolver y terminar concluyendo que hay un Dios más parecido a Jesús de lo que pensamos. ¿Ok? Así que también tenemos nuestro curso bíblico. Le invito a conseguirlo. Sin más, este video está presentado en el canal Bastián Ángel 2.0. Si no está suscrito, también le invito a suscribirse. Y si le gustan los estudios, dejarse un me gusta. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el estudio de hoy. El sueño del alma. Estamos viendo una serie de profecía y en esta ocasión hemos dejado en el tema anterior, los que lo recuerdan, el Jesús cuántico, una paradoja. La paradoja es lo siguiente, se encuentra en 2 de Pedro 3:9. Y dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Cuando usted lee el contexto, esa promesa es la promesa de su advenimiento. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, las cosas siguen así. Entonces, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la paradoja es la siguiente. ¿Qué es lo que está esperando Cristo para venir? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Si lo que Él está esperando para venir en su paciencia es que todos procedan al arrepentimiento, entonces vendrá cuando todos hayan procedido al arrepentimiento. Pero la pregunta es, hay personas que han muerto sin cambiar de opinión acerca de Dios. No han recibido ni el mensaje del Evangelio y han muerto. La pregunta es, ¿cómo ellos, si ahora se nos dice que los muertos nada saben, cómo ellos pueden proceder al arrepentimiento? Y si no pueden, ¿quiere decir que Cristo nunca vendrá? Porque si Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento, y si los que han muerto no pueden venir al arrepentimiento porque ya han muerto, ¿cuándo va a venir Jesús? Esta es la paradoja que hemos dejado en el Jesús cuántico. Pero hoy, con el siguiente tema, comenzaremos a resolverla. ¿Sí? Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, aquí entra el pecado, y por el pecado entra la muerte en el mundo. Las personas comienzan a morir. Las personas viven en pecado y se le llama a eso estar muerto en delitos y pecados. Las personas están muertos en vida, digamos, no tienen propósitos de vida, no tienen alegría en su vida. Bueno, están de alguna forma muertos en su alma. Así que, de alguna u otra forma, el pecado entró para muerte. Entró y el hombre muere. Entonces, esto entró por causa de Adán. Ahora, la muerte y la vida. Tenemos estos dos aspectos, la muerte y la vida. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, o sea, por el pecado entró la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, todos los hombres ahora mueren. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces en Romanos 5, Pablo se propone, si ustedes lo han leído, se propone contrastar cómo lo que trajo a Adán, muerte, destrucción, pecado, lo repara Cristo dando vida y justicia y gracia. O sea, pone ese contraste entre donde reina la muerte, ahora reina la vida. Por lo que Jesús viene a revertir las obras del enemigo. Fíjense Romanos 6:23, y yo aquí quiero hacer un comentario que poco se ha enfatizado en un texto tan conocido. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, el pecado por un lado, lo tenemos en que es, el pecado paga, ¿ok? El pecado da un salario. Lo que quiere decir que el pecado te entrega algo de acuerdo a tus obras. O sea, tú has trabajado un jornal y el pecado te da tu salario y te paga. Y esa paga es muerte. O sea, por más que tú te esfuerces en hacer buenas obras, nunca será suficiente y terminas muriendo porque todos han pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. Entonces, destaco dos cosas. Uno, la muerte procede del pecado, no de Dios. ¿Sí? La muerte tiene su procedencia en el pecado y no en Dios. Dos, el pecado te da la muerte, no te la da, sino que te la paga. O sea, es según las obras. Por lo que tú haces, te paga. Ahora vamos al lado de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, en contraste con el pecado, Dios no te paga, Dios te da. ¿Sí? El pecado te paga, Dios te regala. El pecado te paga muerte, Dios te regala vida. ¿Sí? O sea, de Dios no viene la muerte, de Dios viene la vida. Y viene de forma gratuita. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero quiero destacar un punto más que pocos notan. Este tercer punto es el que muy pocos notan cuando analizan este texto. Ellos asumen, y yo lo he hecho en un momento también, que si Dios da vida eterna, por lo tanto el pecado también debe dar muerte eterna, pero no es lo que dice el texto. Estas son muy buenas noticias. La paga del pecado es muerte, pero no muerte eterna. En cambio, la dádiva de Dios es vida, pero sí es vida eterna. Los resultados del pecado no son eternos, pero los resultados del don de Dios son eternos, duran para siempre. Dios te da vida eterna y el pecado sí te da muerte, pero no es eterno. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar. Quiero que podamos, esta es la definición que tiene el diccionario Strong y varios diccionarios o comentarios bíblicos también, acerca de tres palabras, digamos los 6.
solo que 3 en griego y 3 en hebreo. Entonces, la palabra Hades, muy conocida por ustedes seguramente, lo habrán leído en la Biblia, y la palabra Seol en hebreo, significa lo mismo, ¿ok? Hades es el griego del hebreo Seol, ¿ok? Entonces, Hades y Seol, la definición que nos da el diccionario es un lugar invisible o lugar invisible. Reunión de las almas. ¿Okay? Esa es la definición que nos da Wikipedia, el diccionario Strong, los comentarios bíblicos, los judíos, o sea, los hebreos también te dan esta definición de Hades y Seol. O sea, el que realmente sabe hebreo sabe que significa el lugar invisible, en resumidas cuentas, y lugar de reunión de las almas. O reunión de las almas, no como lugar propiamente tal. Solo definición, ¿ok? Tafos, o en hebreo, kever, tafos es en griego, en hebreo es kever, significa sepulcro o receptáculo de cadáveres. ¿Ok? Sepulcro o receptáculo de cadáveres, la palabra tafos o kever en griego y en hebreo. En griego, thanatos, y en hebreo, mavet, es muerte o exhalación del espíritu. Entonces tenemos estos 3 conceptos, que son lo mismo en griego y en hebreo, solo que yo les pongo las palabras para que luego las identifiquemos. Hades y Seol significa lugar invisible, Tafos y Keber, sepulcro, receptáculo de cadáveres, y Thanatos o Mavet, muerte, o exhalar el espíritu. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. 3 conceptos, 3 palabras. Y ahora vamos a ver cómo la Biblia define estas 3 palabras. ¿Les parece? Muy bien. Si es que están en lo correcto estas definiciones. Comencemos con Seol. ¿Ok? Mucha de la confusión acerca del significado del Seol es el resultado de la inconstancia de los traductores de la versión autorizada, o sea, la King James en inglés. Seol aparece 66 veces en la versión en inglés. Es traducida el sepulcro 32 veces, el pozo 3 veces y como infierno 31 veces. O sea, cuando tú lees tu Biblia en inglés, o en español también, porque está la Reina Valera del 60. Como ahí dice, algunas versiones más recientes del inglés han evitado esta confusión y simplemente la han transliterado como Seol. Y bueno, aquí tenemos la del 60 que les pone Seol. Pero por esta traducción, como han traducido Seol, le han puesto sepulcro, el pozo y infierno, e infierno. Así que para muchos, cuando leen esto, asocian la mayoría el Seol como el sepulcro. Pero si volvemos a nuestra definición, el Seol no era el sepulcro. El sepulcro es Keber, ¿ok? Keber, receptáculo de cadáveres. Pero Seol significa esto, es una palabra diferente. ¿Bien? Así que lo que ha traído confusión en realidad son nuestras traducciones. La Reina Valera ha pretendido dejarlo así nomás, como Seol. Pero ya en la concepción, en la mente de todos nosotros, cuando leemos Seol decimos, bueno, está hablando del sepulcro. Para otros habla del infierno, pero uno dice, bueno, yo no creo en el infierno, yo no creo que exista el infierno, entonces eso se refiere al sepulcro. Bueno, vamos a ver a qué se refiere el Seol. Muchos se escandalizan por la traducción infierno para el Seol y el Hades. Recuerden que es la misma palabra. Pero la palabra originalmente no significaba lo que ahora viene a nuestra mente al oír la palabra. Infierno es del latín. ¿Okay? Esto en el año 500, 400 en adelante, ahí viene el asunto de la traducción de la Vulgata latina. Pero antes es griego y hebreo. No hay latín aquí, ni el concepto de infierno que tienen después. Infierno o infernus, que significa por debajo del lugar inferior, subterráneo, o el inframundo, ¿no? De semejante manera la palabra hell en inglés simplemente significa lo que es cubierto o fuera de vista. Fíjense
que tienen la misma definición de Seol. Lo que es cubierto o fuera de vista. En inglés tiene esa perspectiva, lo que está invisible. Y por lo tanto, el mundo invisible de los muertos. Es de lamentar que la influencia de la mitología griega y la versión del infierno presentada por Dante, el infierno de Dante, ¿no? De varios pisos, de tortura, de fuego, de todo eso, pero eso es mitología, hayan sido introducidas en la palabra. Pero etimológicamente hablando, o sea, de la raíz de la palabra infierno está de acuerdo con el verdadero significado del Seol y el Hades. ¿Ok? O sea, un lugar invisible, cubierto, que simplemente se refiere a la región invisible de los muertos. ¿Ok? Están invisibles para nosotros. Diferencia entre Seol y sepulcro. Esto es muy importante. Como les decía, la mayoría interpreta la palabra Seol como el sepulcro. Vamos a ver si eso es así. Recuerden que lo que significa sepulcro es que ver. Esa es otra palabra, no Seol. Un examen cuidadoso de cada ocurrencia de Seol en su contexto deja claro que se está refiriendo a la región invisible de las almas de los muertos y no al sepulcro. El sustantivo para el sepulcro, que ver, y sus cognados queburá o cavar, sepultar, aparecen 215 veces en el Antiguo Testamento. En cada instancia claramente se refiere al sepulcro, sepulcros, esta es la palabra que ver, donde los cuerpos de los muertos son sepultados o enterrados. ¿Okay? Que ver es una tumba, un sepulcro donde ponen el cadáver. En cambio, el Seol consistentemente refiere a la región donde van todas las almas de los muertos. Las almas de los muertos. Vamos a comprobar esto, miren. Les doy 7 diferencias o 7 razones por las que Seol no es sepulcro. ¿Ok? Sino que ver es sepulcro y Seol se refiere al lugar invisible de los muertos. ¿Okay? Razón número 1. Atención, porque son razones bastante fuertes, bastante sólidas en cuanto a esto. Digamos que no podemos ignorar o negar, por más de lo que nos hayan enseñado, por más de lo que nos hayan adoctrinado, esta es evidencia, no es nada más. Usted puede comprobarlo, puede revisarlo con el diccionario Strong. Van a ver que esto es así. Los vivos sepultan o entierran, cavar los cuerpos de sus muertos en una sepultura, que ver. Y esto aparece 132 veces, ¿ok? En contraste, no hay un verbo correspondiente al Seol para sepultura. O sea, me explico. El verbo, la palabra sepultura, que ver, tiene un verbo parecido, que es cavar, que significa enterrar o sepultar, ¿cierto? Así como la palabra sepultura con sepultar se parecen, bueno, en hebreo es lo mismo, es que ver y cavar. Pero Seol no tiene como seoler o seolar, no hay una variante que implique poner a alguien en un Seol o enterrar en un Seol, porque Seol significa otra cosa. En ningún lugar dice que alguien sepultara, cavar a sus muertos en el Seol. ¿Se entiende? O sea, 132 veces en el Antiguo Testamento las personas sepultan, cavar a sus muertos en un Kever, no en un Seol. Nunca se ve que alguien sepultara a sus muertos en el Seol. ¿Ok? Nunca. Razón número 2. Que ver aparece 29 veces en plural, refiriéndose a más de un sepulcro. O sea, puede decir los sepulcros de los que murieron en la guerra. Allí estaban los sepulcros de sus familiares. O sea, en plural, ¿no? Varios sepulcros. En contraste, el Seol solamente aparece como en forma singular, como el Seol. No dice los Seoles. ¿Ok? En cambio, sepulcro sí dice los que ver, los sepulcros, pero Seol solo se refiere a un lugar específico, a una esfera. Siempre aparece en singular.
Nunca hay más de un Seol, solo hay un Seol. En contraste que hay muchos sepulcros. ¿Sí? Razón número 3. Se dice que el hombre hace o cava un kever, un sepulcro, 6 veces. Nunca se dice que un hombre cavara o hiciera un Seol. ¿Okay? Un kever sí se puede hacer, una persona puede hacerla. Un Seol, un hombre no lo puede hacer. Porque un Seol es diferente a un sepulcro, repito. 4. Se dice que un hombre es colocado en un kever 37 veces. ¿Sí? Un cuerpo, el cuerpo de un hombre es colocado en la sepultura 37 veces. Nunca se dice que un cuerpo o cadáver está en el Seol. ¿Ok? Se puede decir que el alma o la persona en sí desciende al Seol, pero nunca el cuerpo de la persona desciende. Nunca se menciona que alguien fuera colocado en el Seol, ¿ok? Como enterrado en el Seol. Razón número 5, se dice que alguien desciende a un kever, ¿ok? Se dice que el hombre desciende a... nunca se dice que alguien descienda al kever, perdón. Nunca se dice que alguien naturalmente puede ir y sepultarse y enterrarse a sí mismo, ¿ok? Nadie puede ir y descender a un sepulcro y enterrarse. En cambio, sí se dice que el hombre desciende al Seol 11 veces. Un alma puede descender después de la muerte, pero un cadáver no puede ir a ningún lado. ¿Se entiende? Nunca un cadáver desciende a su sepultura, porque lo descienden, lo llevan, lo sepultan. Porque un cadáver no puede hacerlo. Pero sí, el alma de una persona desciende al Seol en 11 oportunidades. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la diferencia? Ahora vamos viendo más bien el contraste. Y la naturaleza del Seol. Número 6. Se dice que un kever puede ser tocado 5 veces. Nunca vemos que un hombre tocara el Seol. ¿Okay? Así, un hombre vivo, entre los vivos, las personas pueden tocar un sepulcro. De hecho, fue arrojado un muerto al kever de Eliseo y tocó los huesos de Eliseo, en el sepulcro, y vivió. O las personas lo arrojaron y tocaron. Y vivieron, sí, 5 veces. Pero nunca alguien tocó el Seol. ¿Sí? Nunca alguien iba caminando por allí y pasó y se afirmó en el Seol. No, porque el Seol no es una sepultura, repito. 7. Hay referencia al kever de una persona 5 veces. ¿Ok? Al sepulcro de una persona 5 veces. Nunca hay referencia a que alguien posea un Seol. O sea, Salomón puede poseer una tumba propia para él. Jacob puede poseer su tumba. Abraham puede tener su tumba, su sepulcro para él, su kever. Pero nunca se dice, David, yo tengo ahí guardado mi Seol, o yo tengo ahí reservado mi Seol para cuando muera. No, nadie posee un Seol, porque un Seol no es sepulcro. ¿Ok? He dado 7 razones y esto es, de momento, pura estadística y lógica. ¿Ok? Estadística y lógica. O sea, aquí hay ocurrencias, situaciones, textos, contextos, pero no estamos interpretando nada de nuestra parte. Es lo que hay, es lo que vemos. Un Seol no es un sepulcro. Y espero que con esto haya podido quedar claro. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Génesis 37-35 dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunas razones. La mayoría entiende esto como que Jacob va a sepultar a su hijo mientras está entristecido. ¿Ok? Pero hay un número de razones por las que esto no puede ser así. Número 1, porque él descenderá. ¿Sí? Ya hemos visto este aspecto.
Él descenderá, y si va a descender, es Él quien va a descender. ¿Ok? Ahora, si va a descender a su hijo, si él fuera a enterrar a su hijo en un sepulcro, pero que no es el caso porque la palabra es Seol, no podría. Porque los que recuerdan esta escena es Jacob lamentándose por José, que sus hermanos le dijeron, una mala bestia lo habrá devorado, y encontramos su manto. Entonces, él no tenía cómo tomar a su hijo y ponerlo en una sepultura porque no sabía dónde estaba el cuerpo, o lo habían despedazado, no estaba con él. Otro dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Okay? Su hijo ya había muerto, en la idea de él, ¿no? Entonces solo nos queda una opción. Y la opción es la expectativa real de que Jacob descendería, su alma descendería a estar a donde su hijo, al Seol. Sí, descendería triste por su hijo, hasta que pudiera ser reunido con él en el Seol. Esa es la expectativa real, porque la otra idea no tiene sentido. Además que ya vimos que Seol no significa sepulcro. Voy a argumentar esto enseguida, fíjense. ¿Por qué digo este texto? Porque es la ley de la primera mención. O sea, la forma de estudiar la bíblica, perdón, de estudiar la Biblia, hay una ley. Y esa ley es que la primera vez que aparece una palabra, normalmente es el significado más real de la palabra. O sea, la primera vez que aparece luz, es como, la idea más potente de la palabra. Por ejemplo, la primera vez que aparece luz en Génesis es cuando Dios dijo, sea la luz. Y esa luz no se refiere a la luz solar, porque el sol fue creado 4 días después. Así que se está refiriendo a la verdadera luz, a la que habla Juan. La luz verdadera era la que venía al mundo y alumbra a todo hombre. Que el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que alumbró en vuestros corazones, Jesús. Yo soy la luz del mundo. ¿Se fijan? Así que la ley de la primera mención en ese caso se refiere a Jesús. Y es la expresión más potente de la palabra. De igual forma, la primera vez que aparece Seol es en Génesis 37-35 y se refiere a cuando Jacob vaya a ser reunido con su hijo en el Seol. ¿Okay? Cuando él descienda al Seol. Y ahora el argumento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significaba Seol? Reunión de las almas. Esto es para hebreos. Todos los hebreos que sepan de hebreo realmente, no los que ahora hicieron un curso o simplemente se creen judíos. No, no, no. Los que sepan hebreo realmente están enterados de que esto es el significado de Seol. Reunión de las almas. Una expresión que vemos numerosas veces en el Antiguo Testamento, es decir, de un muerto que exhaló el espíritu, y dice luego, y fue unido a su pueblo. ¿Lo han leído? ¿Sí? ¿Han leído esta expresión, no? Murió y fue reunido con sus padres, ¿sí? O decir a uno que está cerca de su muerte, tú irás a tus padres. Génesis 15:15, y bueno, ahí ustedes pueden anotar, aquí tenemos en pantalla un montón de referencias donde se repite y se repite y se repite esta idea. Y fue reunido con su pueblo, y fue unido a su pueblo, y fue reunido con sus padres. O sea, murió y fue reunido. Y ahora voy a proceder a comprobar que esto no hace referencia a sepultarlos en el mismo cementerio. ¿Ok? O sea, voy a mostrar que esto hace referencia a que se reúnen en el Seol, que es lo que significa la palabra. También dice que cuando Jacob murió, que él expiró y fue reunido con sus padres. ¿Ok? Génesis 49:33. Después de ser reunido con sus padres, los sirvientes de José embalsamaron su cuerpo por 40 días y los egipcios lo lamentaron por 70 días. ¿Ok? O sea, José muere. Jacob muere y es
embalsamado, 40 días. Lo lamentan 70 días, Jacob, perdón. Y luego, o sea, ya había sido reunido con sus padres, pero lo entierran 40, 70 días más tarde. O sea, él muere y inmediatamente es reunido con sus padres, pero luego de 40 días y hasta posiblemente 70 días, recién lo ponen en un sepulcro. Pero es más, solo después del tiempo de la lamentación comenzaron su viaje de regreso a la tierra de Canaán, donde finalmente enterraron su cuerpo y él fue reunido a sus padres en el Seol en el momento en que expiró. ¿Sí? O sea, Jacob muere, es reunido con sus padres, lo lamentan, lo embalsaman, lo momifican en Egipto, ¿no? Luego, recién de 70 días, lo llevan a Canaán de vuelta, por orden de José, y ahí lo entierran. Él fue reunido con sus padres en el Seol en el momento en que expiró. Pero no fue hasta unos 3 meses más tarde que finalmente sepultaron su cuerpo. ¿En qué? Génesis 50:13. En el Queber, en la sepultura. Pero ¿cuándo fue reunido con sus padres? ¿Cuándo expiró? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? O sea que la idea de reunirse con su pueblo no quiere decir que se unen a la muerte con las personas o se unen en el mismo cementerio. ¿Sí? Se está hablando del Seol. ¿Es espiritismo esto? Buena pregunta, ¿no? Y lo he puesto, ¿saben por qué? Porque estoy seguro de los comentarios que van a venir sobre este video. Así que respondo de antemano. ¿Es espiritismo esto? Y vamos a ver la definición de espiritismo. Podrán decir que esto es espiritismo siempre y cuando concuerde con la definición. Que busque qué es lo que significa espiritismo. Creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden, atención, pueden comunicarse con los seres vivos. En ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de médiums. ¿Okay? Otra idea, lo que significa la práctica del espiritismo. Conjunto de prácticas realizadas ¿para qué? Comunicarse con los espíritus de los muertos. ¿Qué relación hay entre las dos definiciones, que son ambas definiciones de espiritismo? Y es lo que usted va a encontrar cuando busque esta definición. Y lo que va a encontrar es que el espiritismo es la comunicación entre los vivos y los muertos, ya sea con espíritus materiales o con espíritus simplemente, a través de mediums, como sea. Pero comunicarse con los muertos es la definición de espiritismo. Hasta ahora hemos estudiado la Biblia mostrando que Seol significa el lugar donde se reúnen las almas. ¿Ok? Pero voy a explicar este asunto. Lo que voy a decir a continuación es muy importante. Es la reunión de las almas de los que han muerto. No la reunión de los que están vivos con los que han muerto. A lo que voy. Los vivos no pueden comunicarse con los muertos, ni viceversa. ¿Ok? Atención con esto. Se los voy a explicar. Miren, fíjense, 2 Samuel 12:23. Yo voy a él, David está hablando de su hijo que recién ha muerto. Yo voy a él, o sea que él va a morir y va a ir a él, va a descender al Seol y va a llegar con su hijo. Mas él no volverá a mí. ¿Se dan cuenta? O sea, ni el hijo puede comunicarse con David, ni él con su hijo ahora, porque todavía no ha ido a él, pero va a ir a él. Pero él tampoco va a volver de allá. ¿Ok? Porque está en el lugar de los muertos. Fíjense que Dios mismo me presentó que en Deuteronomio 18, del 11 al 12, que ni encantador, ni quien pregunte espíritus, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable a Jehová. Ok, yo quiero decir algo a los que
Porque aquí hay una creencia que muchos evangélicos, testigos de Jehová y adventistas, y por nombrar algunas denominaciones, tienen, que es el hecho de hacer oídos sordos o darle explicaciones complicadísimas a muchos textos bíblicos para sustentar una doctrina, la doctrina de que los muertos nada saben. Y cada cosa que tenga que ver un poquito que insinúe aquello es espiritismo y del demonio. Y si bien es cierto que los mediums, que en el caso de la pitonisa, cuando dice que vio que venía, que habló Samuel con Saúl cuando volvió de los muertos, ¿no? ¿Por qué me hiciste venir? ¿Vas a reunirte conmigo pronto? Bueno, son cosas muy interesantes. Pero, sin embargo, vemos que la pitonisa dice que veo dioses que suben del abismo. En este caso, sí eran demonios que estaban subiendo y iban a dar un mensaje de temor a Saúl en nombre de Dios, diciendo como que Dios es tu enemigo. Esto lo tenemos, si alguien lo quiere estudiar, tenemos un tema, eh, para mi gusto, uno de los mejores en el canal, pero es de los más antiguos, ¿no? Pero de los mejores, es Espíritus Engañadores, o El último engaño del dragón, así se titula, El último engaño del dragón. ¿Ok? Pero el asunto es consultar a los muertos, ¿ok? Porque es abominable a Jehová. Pero quiero decir algo para aquellos que hacen oídos sordos y no estudian con un espíritu abierto las escrituras, porque están condicionados con sus doctrinas. Dice, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque sí de alguna forma están comunicándose a los muertos. No diría que no lo hagan si es que no se pudiese hacer. Que los demonios utilicen esto para engañar es otra cosa, pero no diría que no lo hagan si no se puede hacer. Por ejemplo, Isaías 8:19. Y cuando os digan, consultad a los mediums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Ok. De paso, en este contexto está luego a la ley y el testimonio. Se trata de esto, que consulten a Dios en un ambiente donde están consultando a los adivinos. Nada que ver con las cosas que interpretan hoy de la ley y el testimonio. ¿Pero por qué? ¿Por qué no consultar a los muertos por los vivos? Porque los muertos nada saben. Atención, sí, los muertos nada saben, pero acerca de los vivos. Note lo que estoy diciendo, es lo que siempre se dice, los muertos nada saben, pero nada saben acerca de los vivos. Se los voy a mostrar. Fíjense, Eclesiastés 9, del 3 al 6. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol. Ok, y antes de ver esto, quiero comentarles un detallito. Que Eclesiastés es un libro escrito, muchos dicen que por Salomón, bueno, y este predicador pues tenía una tremenda depresión, ¿ok? Tenía una tremenda depresión. Y si alguien quiere tomar a Salomón como regla de la doctrina del estado de los muertos, pues no muchos citan cuando Salomón dice, ¿quién sabe si el espíritu de los hombres sube a los cielos o desciende a la tierra, o si el espíritu de los animales sube a los cielos o desciende a la tierra? Bueno, ¿por qué? Si él es la eminencia en doctrina del estado de los muertos, ¿por qué no toman esos versículos? ¿O por qué no tomar cuando dice, la tierra vuelve, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a dónde? A Dios, que lo dio. Pero ¿saben qué? Claro, cuando dice que Dios sopló el espíritu, no están captando algo. Que sin el espíritu, este polvo de la tierra no es nada. Por lo que le queda
el espíritu es la parte que Dios ha dado al hombre, o sea, la esencia misma del hombre es la que vuelve a Dios. Es como que han tomado que, bueno, vuelve el espíritu a Dios, se separa el cuerpo, el cuerpo del espíritu, y queda, vuelve a Dios. Sí, ok. Pero ese espíritu es la esencia de la persona, no es solo un soplo. ¿Y por qué es la esencia? Porque no es un soplo de hombre, es el soplo de Dios que ha dado vida a la persona, es la vida de esa persona. Por lo que cuando están diciendo que vuelva a Dios, están diciendo que la persona en sí está volviendo su espíritu a Dios. De hecho, el espíritu puede ser salvado. Cuando dice, entregad altar a Satanás, perdón, 1 Corintios 5:5, entregad altar a Satanás para destrucción de la carne, ahí está el cuerpo, volviendo al polvo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, si estamos tomando a Salomón como norma de lo que es esta doctrina, tenemos un grave problema, que todos los espíritus se están yendo al cielo, también el espíritu de los animales. Así que vamos a estudiar esto como lo que es, ¿no? Con una mente abierta y analizando lo que está diciendo, ¿ok? Dice, este mal he visto que todo lo que se hace debajo del sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después van a los muertos. ¿A alguien le parece familiar? Descienden al Seol, van a los muertos. Yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Para cualquiera que está unido. Aquí esta es la traducción que la ha puesto tal cual. Muchos dicen, o algunas traducciones dicen que para todo aquel que está entre los vivos. No, pero la palabra es para todo cualquiera que está unido con los vivos. ¿Sí? Para el que está relacionándose con los vivos, para los que caminan entre los vivos y están unidos a los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Atención ahora, ni tienen ya ninguna recompensa. ¿Por qué? Esta palabra de recompensa es pago, o sea, ya no tienen más salario. Ya el jefe no lo está molestando. Y ya tampoco están recibiendo sueldo de su jefe. Y cuando leen este versículo, dicen que porque su memoria está olvidada. Entonces, los que explican y dicen que los muertos nada saben, pero nada, 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 dicen que esta palabra memoria es su recuerdo. O sea, que los que mueren olvidan todo lo que vivieron aquí. Yo les voy a mostrar que no es así, porque me puse a estudiar este versículo y me di cuenta de algo, un detalle, pero es un gran detalle. La palabra memoria aquí, en hebreo, es H2143, seker, ¿ok? Significa un recuerdo, conmemoración, memorial, recuerdo. O sea, la palabra seker aquí es el recuerdo que yo tengo de una persona. O sea, tengo el recuerdo de esta persona que era buena. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Digamos, hicieron una conmemoración a Abraham Lincoln. Pusieron una estatua, un memorial, un recuerdo de Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque es la imagen que tienen las personas de Abraham. Es el recuerdo, es el legado. Por lo que está diciendo, porque su legado está olvidado. Y no solo lo digo por la definición. Podrían decirme, estás interpretando la definición. Ahí dice conmemoración, memorial. Porque se utiliza otra palabra para la palabra memoria o el recuerdo que yo, mis recuerdos, lo que hay en mi mente, yo
el recuerdo, recuerdo que hace años había vivido esto, lo que hay en mi mente, en mi memoria, mi recuerdo. Eso es la palabra sacar, ¿sí? H2142, sí, está al lado, pero es una palabra diferente. Memoria, acuérdate, acordó, marcar, recordar, mencionar, ser hombre. ¿Ok? Así que la expresión sacar es diferente. Entonces quiero que noten la diferencia. La palabra aquí no es que la memoria de la persona se borra, que el que muere no recuerda nada más de lo que pasa, ni de lo que pasó, sino que el recuerdo que las personas tienen de él queda olvidada, porque con transcurrir de los años no trasciende su legado, no trasciende su recuerdo, las personas se olvidan de tal que murió y cada vez pasan las generaciones y se ha olvidado su memoria. ¿Sí? O cuando escriben un libro, esto es como cuando escriben un libro, las memorias de, ¿sí? El recuerdo de esta persona, que es diferente al pensamiento, a los recuerdos de esta persona. El recuerdo de esta persona es diferente a los recuerdos de esta persona. ¿Ok? Así que espero que haya quedado clara la diferencia. Son dos palabras diferentes y la que se utiliza aquí es la conmemoración, el memorial de la persona. Eso está olvidado. En verdad, y alguno dirá, bueno, pero también su amor, su odio, su celo han perecido. ¿Pero por qué? Porque ya no está unido con los muertos, con los vivos. Ya no hay a quien odiar o no está para estar celoso de alguien. ¿Por qué? Porque nunca más tendrán parte en todo lo que se hace. ¿Dónde? ¿Dónde? Bajo el sol. Claro, porque los muertos nada saben acerca de lo que está ocurriendo con los vivos. Los muertos nada saben de lo que ocurre ¿dónde? Bajo del sol. Porque ya no están unidos a los vivos. ¿Sí? Ya no trabajan. Ya no tienen conflictos con sus vecinos. Y la gente se empieza a olvidar de ellos. Bueno, un matiz depresivo de lo que es la muerte, ¿no? Que nunca más. Pero es el mayor argumento que se ha usado, pero dígame, ¿es un argumento para decir que el que está muerto básicamente deja de existir? Entonces, el espiritismo es comunicarse con los muertos y vemos que en la Biblia muestra que los muertos no se comunican con los vivos o no pueden comunicarse con los vivos, ni los vivos con los muertos. Por lo tanto, vamos a estudiar esto libres de ese peso, de ese prejuicio de que esto puede ser espiritismo, porque eso nos priva de estudiar la Biblia realmente con lo que dice. Seol y Keber. El Seol abajo se espantó de ti. Voy a poner un ejemplo donde aparecen ambos, ¿no? Isaías 14, del 9 al 11 y 18 al 20. Habla del rey de Babilonia, ¿no? El Seol abajo se espantó de ti, la reunión de las almas, ¿no? Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. ¿Cómo? O sea, hay muertos como durmiendo, ¿no? Y que cuando el rey de Babilonia va a descender, despiertan muertos para que salgan a recibirlo al Seol, a la reunión de las almas. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Todos los reyes de las naciones, todos nosotros fuimos sepultados con honor en nuestros ¿qué? En nuestros que ver. Pero le están hablando, le están diciendo, cuando está descendiendo al Seol, desciende al Seol y le salen a decir, oye, todos nosotros fuimos sepultados en nuestros sepulcros. ¿Y tú ahora llegaste con nosotros? Más encima, tu cadáver fue tirado a un pozo común, dejado a los gusanos.
enterrado bajo los cadáveres de todos los que habían sido traspasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. ¿Qué desciende a la sepultura? El cadáver. ¿Qué desciende al Seol? El alma. ¿Sí? No serás contado con ellos en la sepultura. ¿Por qué? Porque los reyes de las naciones fueron enterrados en su sepultura honoraria, ¿no? Pero el rey de Babilonia fue tirado a un pozo común. Por eso no serás contado con ellos en tu sepultura, en tu queburá. Pero sí que está con ellos en el Seol. ¿Se dan cuenta? ¿Se fijan? No está con ellos en la tumba porque su cadáver está en un pozo común, pero sí está con ellos en el Seol. Ok. Hay más ejemplos, pero para no atragantarnos aquí con ejemplos, espero que haya quedado claro el punto, para poder avanzar. ¿Ok? Vamos a pasar al Seol o Hades en el Nuevo Testamento. Habiendo entendido lo que significa Seol, ahora podemos entender lo que significa el Hades, que es lo mismo. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando se refiere al Seol, siempre lo traduce como Hades. ¿Ok? Es la versión griega de Seol. Si cuando hablemos del Hades, ya saben qué significa la reunión de las almas. Porque no dejarás mi qué, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es Salmo 16:10, Antiguo Testamento. Cuando Pedro cita este salmo, cuando dice Seol, le llama Hades. ¿Sí? Solo para que sepan que el mismo apóstol Pedro sabe que el Seol es el Hades. Pero ¿cómo define el Hades? El apóstol Pedro y el salmista. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Ahora, esto tiene como 3 ocurrencias, más o menos, la palabra los dolores. Lo dejo para estudio personal. Significa dolores de parto. ¿Ok? Solo 3 veces aparece esta palabra. Suelto los dolores de la muerte. Lo dejo a estudio personal, les doy una pista. La tierra dará a luz a sus muertos. Ok, seguimos. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. ¿Ok? Porque no dejarás mi qué, mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, eso de corrupción es lo que está relacionado con que su carne descansa en esperanza. ¿Recuerdan ustedes que Jesús es el pan que descendió del cielo, que da vida al mundo? ¿Que su carne es el pan que él dará por la vida del mundo? Bueno, si su carne es el pan que él dará por la vida del mundo, él está hablando de que su carne es como el maná, ¿correcto? Y el maná, en el séptimo día, cuando era guardado de cualquier día para otro, criaba gusanos y hedía, igual que un cadáver. ¿Correcto? El maná criaba gusanos y hedía igual que un cadáver. Pero cuando era guardado del viernes para el séptimo día, del reposo para el séptimo día, no criaba gusanos ni hedía. Cuando Jesús fue enterrado de un día para el otro día y descansó en el séptimo día en la tumba, su cuerpo no crió gusanos ni hedió igual que un cadáver. O sea, la palabra corrupción aquí es cuando es como pudrición, es como cuando el cadáver se descompone. Por lo tanto, su carne no se descompuso, pero su alma, ¿a dónde llegó? Llegó al Hades. ¿Me está diciendo Bastián que el alma de Cristo fue al Hades? Bueno, la buena noticia es que aunque fue al Hades, no fue dejada en el Hades. ¿Ok?
Pero tenemos aquí la comparación. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está la diferencia. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo de antemano, se habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su qué, ni su qué, ni su carne. Aquí aclaramos las cosas, ni su carne vio corrupción. O sea, la carne de Cristo fue puesta en un sepulcro y no se pudrió, ni crió gusanos, ni hedió. No vio corrupción. Pero su alma no está no está en el sepulcro. Su alma fue al Hades y no fue dejada en el Hades a la vez. A la vez que su carne no se pudrió, tampoco su alma fue dejada en el Hades. ¿Ok? Bien, aquí tenemos, pero riqueza impresionante. O sea, si han captado la bomba que acabamos de tirar, tienes para leerte una nueva Biblia. O sea, con esta idea, muchos textos bíblicos se te aclaran, pero muchísimos. Ahora, el siguiente tema, suelto los dolores de la muerte, es un temón. O sea, como dirían los españoles, vais a flipar con lo que viene ahora, porque desbloqueando este asunto, tenemos una buena noticia que muy poco de nosotros, ni yo, había imaginado. Cuando vi esto dije, wow, realmente no me canso de asombrarme con los logros de la cruz. ¿Quieren ver? Fíjense, solo algunas pistas, ¿ok? Apocalipsis 1:17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, ¿ok? Y nos dice a todos nosotros, no temas. O sea, ¿por qué? Porque cae como muerto. O sea, si alguien tiene miedo de la muerte, él te dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Y estuve muerto. O sea, Jesús te dice, yo conozco la muerte, yo sé lo que es la muerte. Y vencí la muerte. Y todo lo que implica la muerte, porque Él estuvo en el Hades, ¿se acuerdan? He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, ¿y de qué? Y del Hades. ¿Se han fijado? No te está diciendo que tiene las llaves de la tumba, te está diciendo que tiene las llaves del Hades. Porque, ok, Cristo resucita, sí, pero eso es la llave de la muerte. ¿Cuál es la llave del Hades? ¿Cuál es la llave del Hades que consiguió? ¿Cómo la consiguió? Estuve muerto. Así la consiguió, porque cuando murió, no solo su carne no vio corrupción, sino que no fue dejada en el Hades, o sea que pudo ir al Hades y salir de ahí. Ok, un número de cositas y antes de terminar, ¿ok? Para que quede gustando y pueden estudiar para la siguiente semana, que viene un tema mucho mejor que este, se los aseguro. El sueño del alma. Lázaro duerme. ¿Se acuerdan de esta frase? ¿Se acuerdan cómo se nos ha dicho que la muerte es como un sueño y que las personas están ahí muertas y no saben nada, no saben nada de lo que sucede? Es como si pasa para ellos un segundo, no pasa nada para ellos. ¿Saben qué quiso decir Jesús con Lázaro duerme? Y yo te voy a hacer otra pregunta. Cuando se ha cortado, ¿se escucha bien ahora?
¿Sí? Estamos a la mitad. Compartiré de nuevo. Estamos por terminar. No, no, no. Si ha aguantado hasta aquí, pues aguanta hasta el final, ¿no? Ok. Está grabando. Seguimos. Cuando tú duermes, cuando tú estás durmiendo, te pregunto, ¿siempre es como si ¡buf! Se te apaga la pantalla un día y aparece al otro día? ¿Nunca te ha pasado que te levantas y le cuentas a tu esposa o a tu esposo, oye, ¿sabes que soñé esto? O sabes que, 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 que durante la noche tuve pesadillas. ¿Nunca te ha pasado eso? Ahora, ¿recuerdan cuando David dijo, en este mismo contexto que estábamos leyendo del Hades del Salmo 16, ¿no? Es el mismo Salmo. Dice, "Ah, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y despierto y aún estoy contigo". Fíjense, Juan 11, 25 al 27, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es, ¿cómo Lázaro podía creer en él estando muerto? Le hago otra pregunta. Cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿viste la noticia? Lázaro ha muerto. ¿Y Jesús qué le dice? Lázaro, sí, ha muerto. No, ¿qué le dice? Duerme. Y dice, Señor, si está muerto, pues si duerme, pues sanará. Y dice, no, no, Lázaro duerme. Y bueno, parece que no entiende, entonces le habla y dice, bueno, sí, Lázaro está muerto, para que entienda. Pero ¿por qué Jesús, siendo tan selectivo con sus palabras, sabiendo que los discípulos iban a preguntarle, Señor, pero bueno, va a sanar, sabiendo él eso, sabiendo que no lo iban a entender, ¿por qué les trata de explicar? ¿Por qué les trata de decir, está durmiendo? ¿Porque usa una metáfora? ¿Por qué para los discípulos resulta extraño esto? ¿Qué les está queriendo decir Jesús? ¿Será que le está queriendo hablar de una buena noticia que todavía no estaban listos para entender? Cuando llega, sale María y le dice a Jesús, yo soy la resurrección y qué. No solo la resurrección, sino también la vida. Recuerden, la llave no solo de la muerte, sino del Hades. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora, cuando ustedes siguen leyendo, o sea, en el versículo anterior, María o Marta, una de las dos, le había dicho, eh, no temas, le dijo Jesús. Y él dijo, sí, Señor, si hubieras estado aquí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y esto es un mensaje para ustedes también. Tú vas a Jesús a consolarte por si alguien de tu familiar ha muerto. Tú dices, Señor, sí, estoy contento de que va a resucitar en el día postrero. Mire, lo mismo que si las buenas noticias no son solo para cuando Jesús estuvo en la tierra, fue de ahí en adelante. Póngase en el lugar de María. Le está diciendo, Señor, ha muerto. Y bueno, sí, sé que me vas a consolar cuando Él resucite en el día final. Y Jesús le dice, no, no es en el día final. Sí, yo soy la resurrección, pero soy la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así como la resurrección de Lázaro ocurrió ese día para ella, hoy tenemos consuelo nosotros también acerca de la vivificación. Otro evento. Solo duerme y se burlan de él. Fíjense, todos la lloraban. Lucas 8, 52 al 55, a la niña.
Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis. ¿Por qué? Porque no ha muerto, sino que duerme. Ok, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Jesús no sabía lo que significaba la muerte? ¿Por qué él tenía que ir y decirle, si la niña, le dijeron, la niña está muerta, y él le dice, no, está durmiendo, que está muerta, que si le vimos morir, no está muerta, está durmiendo, le dice Jesús. Y les insiste, Jesús no solo le dice una vez, y bueno, si no entiende la metáfora, les aclara, no, les insiste, ella duerme, y aparte niega que ha muerto. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Yo te pregunto, ¿te burlarías de Jesús si te dice que no han muerto, sino que duermen? Y tú le dirías, pero ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, está muerto. Pero ¿realmente no prestarías atención a las palabras del maestro que está diciendo que duerme, que escogió la palabra duerme a cambio de muerto? Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, a ti te digo, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Yo te pregunto, ¿había muerto o no había muerto? Según tu concepto y mi concepto de muerte. Había muerto. Dice que le volvió su espíritu, que es muy interesante además. ¿Por qué Jesús dice que dormía? Otra cosa, ¿por qué Jesús le habla? ¿Por qué Jesús le habla? ¿Por qué Jesús le habla a un muerto? ¿Por qué Jesús le habla a Lázaro? ¿Por qué les habla a ti, te digo? Porque los pueden escuchar. ¿Pero a quién pueden escuchar? A Jesús. Sé que puede ser difícil para entender, pero si bien te he dicho que nosotros no podemos comunicarnos con los muertos, hay alguien que sí puede. La muerte no es un obstáculo para que Jesús hable con ellos, porque lo escuchan, porque Jesús lo comparó al sueño, y en el sueño también hay conciencia. La llave de Cristo. ¿Saben en qué consiste la llave de Cristo? Romanos 8, 38 al 39. Es de lo que Pablo estaba seguro. Estoy seguro de que ¿qué no nos puede separar de su amor? Ni la muerte. Que la muerte no te puede separar de su amor. Que cuando mueres, Dios todavía puede alcanzarte y hablarte. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, en toda tu trayectoria del futuro, nunca estarás fuera del alcance del amor de Dios, aún en ese lapso entre que mueres y resucitas. Tampoco estás fuera de su alcance, porque ni lo alto, ni tampoco lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la buena noticia es que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Podemos ser separados de Dios? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿quién está allí? Allí estás tú, Señor. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, si desciendo al Seol, he aquí, allí tú, ¿dónde? En el Seol estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, esta palabra es el abismo, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y te digo algo más. Cuando tú lees en Mateo lo que significa la luz es Cristo. La luz es su amor. Y cuando lees qué significa las tinieblas son el valle de sombra de muerte. Las tinieblas son el pueblo asentado en tinieblas, en sombras de muerte, vio gran luz. Las tinieblas son la muerte. Y aún allí la luz resplandece. Aún si mueres y desciendes al Hades, hay alguien que tiene la llave. Y si no alcanzaste a hablar aquí con Él puede hablar contigo allí. Y con esto es lo último y vamos a acabar aquí. Yo te dejo una tarea, que lo examines bien. Lo vamos a ver solo algunos detalles, pero muy por encima. Tú tómalo y léelo. Primero, decirte que muy probablemente los signos de interrogación que hay aquí, que tú puedes ver en el versículo 10, no sean, espero que puedan ver la pantalla del Salmo 88, no estén allí en el hebreo. Pero, aunque estuviesen, yo quiero que veas que este es el Salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré hablaban y cantaban acerca de Coré, que había descendido vivo a la sepultura. Pero ellos hablan del Seol, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. ¿Ven? Ahí está la diferencia entre Seol y sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. ¿Ven? La misma expresión de Isaías, de quien no te acuerdas ya, como que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en las tinieblas, en lugares profundos. Recuerden, el que puede ver el tema que tenemos en el canal, Coré, un rebelde con causa. Verán que no fue Dios quien los puso allí, pero dice, en las tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas, Selah. Has alejado a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy, no puedo salir, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Cada día extiendo a ti mi mano. Y la pregunta es, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah, se reflexiona. ¿Crees que la maravilla de Dios pueden ser manifestadas a los muertos? ¿Crees que se levantarán los muertos para alabar? Yo te pregunto a ti, ¿los muertos resucitarán para alabar a Dios? ¿Sí o no? Y te pregunto también, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia y tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Acabamos de leer un salmo. ¿Sí o no? ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Te invito a leer el salmo completo, a analizarlo, a pensarlo. Te invito a compararlo con Jonás 2, cuando él clama desde el Seol. Y te invito a comparar a Jesús con Jonás. Jesús descendió al Hades. Jonás descendió al Seol. ¿En serio? 3 días y 3 noches Jonás respiraba en el vientre de un pez. ¿Dónde estaba Jesús 3 días y 3 noches? En el corazón de la tierra. ¿Pero dónde más? En el Hades. ¿Desde dónde clamó Jonás? Desde el Seol. Y la pregunta es, lee Jonás 2. ¿Lo escuchó Dios? ¿Escuchó el clamor de Jonás desde lo profundo, las partes más bajas de la tierra? También te pregunto, ¿escuchó el clamor de Jesús
desde las partes más profundas de la tierra? ¿Cuál es la señal que le es dada a esa generación? ¿Qué similitudes hay entre Jesús y Jonás? Te invito a ver el capítulo 2 y compararlo con Cristo, con lo que sabes ahora del Hades. Entonces, todos invitados al siguiente tema: espíritus encarcelados. A ver si ahora tomas tu Biblia y no te llevas un par de sorpresas y empiezan a abrirse tus ojos a una cantidad de versículos que antes no tenían sentido para ti. Que si bien te habían adoctrinado con una doctrina que es lo que es, y que los versículos tan claros te daban una cantidad de vueltas y malabares para explicártelos, y llegaba a sudar el pastor explicándote el versículo de los espíritus encarcelados, qué exégesis, qué contexto histórico, que te hace un montón de vueltas, pero que tú al leerlo no lo entiendes así. Por eso tienes la duda. Por eso le estás preguntando, pastor, ¿qué significa que Jesús fue a los espíritus encarcelados a predicarles? ¿Qué significa que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu? ¿Qué significa que el evangelio fue predicado a los muertos? ¿Qué significa que en Apocalipsis, no en el lago de fuego, es echado los muertos, el mar entrega a sus muertos, pero no solo el mar, sino que es echado al lago de fuego la muerte, el sepulcro y el Hades? ¿Por qué los divide? ¿Por qué los separa? ¿Por qué pone el número la muerte, el sepulcro y el Hades? Porque hay más de un tipo de muerte y de todas ellas se encarga Jesús. Bien, espero verte allí. Espero, si hoy te vas a unir a la sala de Zoom, también espero verte el próximo viernes. Esperamos estar presentando, con la ayuda de Dios, este tema. No te lo pierdas, pues es uno de los más importantes de la serie, una parte del evangelio que ha sido perdida, pero que los apóstoles todos creían, y lo vamos a demostrar con evidencia, como siempre. Bien, vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por darnos la vida en Jesús. Gracias porque por el evangelio sacaste vida e inmortalidad. Gracias porque nos has dado el corazón para saber que Cristo jamás nos dejará solos, ni aún en el punto más oscuro de nuestra vida, que es la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nunca se olvida de ti. Y si has perdido a alguien, tampoco se ha olvidado de él. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo estudio. Chao, chao. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.